Y la Organización Mundial de la Salud decretó emergencia sanitaria tras el aumento de casos de polio en el planeta. Ahora, según el organismo, en los últimos 6 meses se han detectado personas infectadas en una decena de países, principalmente esto en el continente africano y Medio Oriente. Por su parte, en Chile, autoridades del MinSal aseguraron que la enfermedad está totalmente erradicada desde 1975 y que no hay riesgo para contagio, de contagio. Bueno, queremos hablar más sobre este tema. Nos acompaña el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo está? A ver, no tenemos la enfermedad de 1975. Eso no quiere decir que eventualmente no tengamos que tomar ciertas precauciones o no. No, siempre existe el riesgo de que aparezcan nuevas enfermedades y a pesar de que nosotros fuimos el tercer país del mundo en erradicar la polio, siempre hemos mantenido un nivel de vigilancia y que cada cierto tiempo se refuerza. Esta alerta que ha decretado la Organización Mundial de la Salud a nosotros nos obliga a también decretar internamente o comunicar a nuestros médicos en los servicios de urgencia que tienen que estar atentos a comunicar cualquier caso sospechoso. Pero las formas de contagio, ¿cómo podría llegar esta enfermedad a nuestro país? O sea, sabemos que hay muchas personas que van a Medio Oriente o por turismo, por diferentes motivos. Claro, una persona podría contraer el contagio a nuestro país habiendo estado en esos países donde todavía circula el virus y haberlo ingerido. La transmisión del virus es por vía feco-oral. Eso quiere decir que se contagia por las deposiciones humanas. Otra persona al comer o al tomar agua que está contaminada se va a recibir el virus. Si tiene un sistema inmunológico o tiene la inmunidad adecuada, va a eliminar el virus o no va a contraer la enfermedad. Pero puede ser que alguna persona no esté inmune y adquiera el virus y venga para Chile. Ahora, eso es bastante poco probable. Eso le voy a preguntar, porque ¿cuánto es el tiempo que transcurre desde que yo adquiero el virus? Yo lo más probable es que esté un par de días en ese lugar, después llego a Chile. ¿Cuánto es el periodo ahí? Puede ser un ¿Sí? periodo prolongado, sí, puede ser hasta 2 meses. Pero eso que repercuta en que se genere un contagio mayor en nuestro país, hay un paso mayor, ¿no? Claro, como le digo, para que se produzca el contagio de una persona tiene que no tener inmunidad y afortunadamente, como nuestro país, por una parte, están las medidas de saneamiento básico, cubren casi el total de la población. Eso quiere decir que las deposiciones van al alcantarillado y no van a contaminar agua. Y por otra parte, nuestra población además ha tenido niveles altos de cobertura de la vacunación durante los últimos 40 a 50 años, quiere decir que es muy poco probable que se propague esta infección en nuestro país. Ahora, que un chileno vaya al extranjero, vaya a Medio Oriente, insisto, porque hay muchos negocios que se van a hacer, turismo también está muy de moda. ¿Cuáles son las medidas que debe adoptar una persona que va a esos lugares? Bueno, en general, como le digo, ese chileno va a estar inmune a la poliomielitis. Pero puede contagiarse de otras enfermedades. De todas maneras, puede adquirir hepatitis si es que no ha tenido contacto con el virus, o fiebre tifoidea, que son enfermedades que se transmiten por la alimentación. Por lo tanto, siempre hay que tener cuidado, y eso es lo que estamos recomendando a la gente que va al mundial, a alimentarse en lugares autorizados, no comer en la calle, comer pescados y mariscos o productos mar cocidos, ¿cierto? Tomar agua potable, ojalá agua embotellada. Y tener siempre presente que existe el riesgo de contagiarse. ¿El agua potable es un factor de riesgo? Porque siempre nos han dicho cuando uno va a otro lugar que ojalá tome agua embotellada y no tome agua potable. No, si el agua es potable, hay que tener tratamiento para confiar. Claro, sí. Ya. Aunque sea en algún país en África, si es que lo hubiese, o Medio Oriente, o ahí uno entraría quizás a dudar. Es que la misma duda puede ser respecto del agua que está embotellada. ¿Sí? Si a uno le dicen que el agua embotellada es potable, el mismo riesgo de que no lo sea o que nos estén mintiendo, que si el agua del hotel, por ejemplo, las personas del hotel dicen que es potable, es porque es potable. Bueno, hay que tomar entonces las medidas en ese sentido, pero me gustaría que, aprovechando que está hasta acá, ¿qué pasa con la vacunación de la influenza? Que eso sí es un tema que nos preocupa quizás más que la alerta mundial de la polio, porque ya fue erradicada en 1975. Pero, ¿cómo va el porcentaje de vacunación? Efectivamente, es un tema de preocupación. Estamos en una campaña de vacunación contra la influenza. Nosotros, ¿qué es lo que nos importa? Que la influenza es una enfermedad que produce casos graves, hospitalizaciones y muerte. El año pasado tuvimos 83 casos de fallecimiento producidos por la influenza y se pueden disminuir gracias a la vacuna. Esos casos de fallecimiento se producen en personas, especialmente en grupos que están identificados como grupos de mayor riesgo, que son los mayores de 65 años, los menores de 2 años
y las mujeres embarazadas desde las 13 semanas y los enfermos crónicos. Esos son los grupos a los que nosotros estamos enfocando la vacunación, y en este momento nuestra cobertura ya está llegando al 76% globalmente. Dentro de esos grupos sí cabe llamar la atención de que el grupo más rezagado es el de los niños menores de 2 años, que vamos en el 60%. Por lo tanto, el llamado a las mamás a llevar a sus niños, porque en las próximas 2 o 3 semanas va a empezar un aumento brusco de las infecciones por virus respiratorio, entre las cuales se cuenta la influenza. En el caso de las embarazadas, ¿qué embarazadas deben vacunarse ahora? Tienen que ser las mujeres embarazadas de 13 semanas o más. Todas las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de contagiarse, pero desde las 13 semanas para adelante no hay riesgo de que la vacuna le pueda producir algún problema al feto. Netamente por ese, en ese sentido. Esa es la razón. En el primer trimestre siempre existe algún riesgo de que la vacuna o la reacción produzca algún... Ahora, y para dejar en claro, la vacuna no es que yo la adquiero. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que me haga efecto eventualmente para evitar tener la enfermedad? 2 semanas. Ya. O sea, tiene que ser un tiempo prudente, y por eso es que nosotros este año hemos acortado la vacuna. La campaña de vacunación el año pasado se realizó hasta junio, pero en junio ya está absolutamente, claro, está la crisis de todas las infecciones, por eso el llamado es hacerlo precozmente, en forma oportuna, para que estemos con la protección para cuando se viene el invierno. Ahora, yo creo que es bueno también hacer el llamado en términos de saber distinguir cuándo ir o cuándo no ir a un servicio de urgencia, porque lo vimos en años anteriores que habían un exceso de atenciones para casos que eventualmente podrían ni siquiera haber llegado al servicio de urgencia. En el caso de una influenza, y es bueno reiterarlo, ¿cuáles son los síntomas donde un papá debe sí o sí ir a un servicio y con cuáles eventualmente esperar? Bueno, en el caso de los adultos, que puede reconocerse mejor los síntomas, porque puede referir si tiene fiebre un día, síntomas respiratorios altos, dolor muscular, pero no está tan decaído, no tiene dificultad para respirar, puede esperar. Habitual, los síntomas parecidos a la gripe no solamente lo produce la influenza, también lo producen otros virus. Y por lo tanto, 1 o 2 días, si ya 2 o más días se demora el cuadro, puede ser que sea necesario consultar. Ahora, habitualmente, si es que no está grave, el tratamiento va a ser reposo, mucha agua y usar paracetamol para el dolor muscular y la fiebre. En el caso de los niños es distinto, porque el niño, como no puede referir claramente cuáles son los síntomas y hay que identificarlos, y además los cuadros evolucionan más rápidamente, es mejor consultar más precozmente, especialmente cuando los niños son menores de 2 años. Por eso, cuando el niño está con fiebre, con síntomas respiratorios, con tos, la idea es que vayan a consultar. Bueno, subsecretario, muchas gracias por estar junto a nosotros. No, que esté muy bien. A usted. Listo, chao.